¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué no tiene perdón y se puede cometer ese pecado en nuestros días? Jesús un día dijo que cualquier blasfemia sería perdonada menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la persona que hiciera esto no tenía perdón y era reo de eterna condenación. Entonces, el mismo pasaje nos muestra el Señor que hay muchas blasfemias, pero hay una blasfemia que es contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia, nos lo dice el pasaje, era que ellos decían que Jesús hacía los milagros porque tenía un espíritu inmundo. Entonces, esa es la blasfemia, que los fariseos, al ver los milagros que el Señor Jesús hacía, especialmente el que hizo con un sordo mudo, que expulsándole el demonio lo hizo libre, ellos, en vez de creer en Dios y glorificar a Dios, decían que Jesús hacía esto por un espíritu inmundo, que era Belcebú a través de Jesús el que llevaba a cabo estas obras. Entonces, esa es la gran blasfemia. La gran blasfemia es negar a Cristo e injuriarle y hablar mal de Él, especialmente diciendo que los milagros que Él hacía eran una obra diabólica, que Jesús era un endemoniado y que gracias al demonio que estaba en Él podía llegar a hacer estos milagros. Entonces, esto es un agravio directo y ofensivo en contra de Cristo y en contra del Espíritu Santo, que era quien le guiaba y operaba milagros y maravillas a través del ministerio del Señor Jesús. Entonces, la blasfemia al Espíritu Santo es un pecado que cometieron los contemporáneos que fueron testigos de los milagros que hizo Cristo. En ese sentido, solo aquellos que estuvieron y presenciaron el ministerio de Jesús y en vez de creer, sino se obstinaron y le persiguieron y hablaron mal contra él, son culpables de este tipo de blasfemia. Hay muchas blasfemias, como decíamos, pero la gran blasfemia es decir que Jesús, el Cristo, no era ungido y dirigido por el Espíritu Santo, sino que era un espíritu inmundo el que llevaba a cabo los milagros que Jesús hacía. Entonces, solo los contemporáneos, testigos oculares de los milagros de Cristo, pueden ser culpables de este tipo de blasfemia. Blasfemia que atentaba contra la obra visible, que acreditaba quién era Jesús. Entonces, en ese sentido, solo los fariseos pueden ser culpables. En nuestros días nadie puede ser culpable de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es un asunto que llevaron a cabo aquellos que vieron los milagros y el ministerio público de Jesús. Entonces es un asunto de esa generación. Claro está que una persona que continuamente resiste el Evangelio, que continuamente injuria el nombre de Jesús, blasfema contra las Escrituras, blasfema contra la gracia que ha sido dada y llega a la muerte a esa vida, esa persona también es un reo de eterna condenación, pero no porque blasfemó contra el Espíritu Santo, sino porque vivió una vida de resistir el Evangelio y la obra del Espíritu Santo en él. Como dice Juan 3, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero no por la blasfemia del Espíritu Santo, sino por vivir una vida continua de blasfemar el Evangelio, el nombre de Cristo y la obra del Espíritu Santo que viene a través de la predicación del Evangelio. Hay círculos cristianos que han malinterpretado estos pasajes diciendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no acreditar las obras del Espíritu, obras como el hablar en lenguas, obras como el profetizar, obras como el hacer milagros. Entonces, cuando una persona no cree en ciertas manifestaciones, los hermanos a veces sacan este pasaje para decirle que tenga cuidado, porque el no creer en las obras del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo es blasfemar contra el Espíritu Santo y eso no tiene perdón. Pero viendo el contexto del pasaje en el cual el Señor habló estas cosas, no tiene comparación. Si bien una persona puede perder ciertos aspectos de la obra del Espíritu Santo, no creerlos o no estar de acuerdo, porque como hoy en día vivimos tantos excesos, especialmente en los movimientos pentecostales y carismáticos, muchos cristianos hoy rehúsan creer ciertas manifestaciones espirituales. Lo único que ese cristiano pierde de pronto es aquellas gracias que Dios ha dado para edificación. Pero nunca esto puede ser tomado como una blasfemia contra el Espíritu Santo,
porque de por sí el cristiano ha creído en Cristo, ha creído que es el Hijo de Dios, ha creído en los milagros que Él hizo, ha creído en la muerte, en su resurrección, dándole crédito a la obra del Espíritu Santo en el ministerio público de Jesús. Entonces, el no creer en ciertas manifestaciones espirituales no es blasfemia contra el Espíritu Santo en el sentido o en el nivel que lo hicieron los fariseos de la época del Señor Jesús. Entonces, la blasfemia, pues es como lo hemos venido diciendo, es negar quién es Cristo, lo que hizo Cristo, y atribuir al Espíritu que actuaba en Cristo una fuerza demoníaca o Belcebú, y fue un pecado que solo pudieron cometer los contemporáneos del Señor Jesús. Hoy en día ese tipo de pecado no existe, ese tipo de blasfemia no existe. Lo único que puede ser comparable es que una persona viva una vida continua de resistencia al Evangelio, a la obra del Espíritu Santo, de tal manera que lo encuentre en la muerte en un estado de incredulidad. Y aquellos cristianos que usan estos pasajes para generar cierto temor o cierta credibilidad, ciertas manifestaciones espirituales, están torciendo las Escrituras, porque las Escrituras, cuando hablan de la gran blasfemia contra el Espíritu Santo, está relacionado a otro asunto, no si creemos o no creemos en ciertas manifestaciones de dones espirituales.